Buenas tardes, chicos, ¿cómo me escuchan? Buenas tardes, doctor. Se escucha claro. Muchas gracias. Bien, abordaremos o empezaremos la clase del día de hoy dándoles unos segundos a los compañeros que se vayan conectando para poder conocer un tema más. ¿Cómo les está yendo en sus exámenes, jóvenes? ¿Bien o mal? Bien, doctor. Solo hemos dado uno al momento, el día lunes, de medicina legal y criminalística. Recién están empezando. Sí, doctor. Bien, mientras esperamos un par de segundos, vayamos un poco retroalimentando lo que habíamos visto en la anterior clase. Acciones de defensa de la propiedad. No olvidemos cada uno de los pormenores y características que hemos visto, chicos, enteramente referidos a defender el derecho propietario. Ya no es de uso, las acciones de defensa que vimos no son de uso para defender la posesión, conforme claramente también lo dijo el documental que pudimos compartir. Cuando hablemos de acciones de defensa de la propiedad, enteramente el objetivo va a estar dirigido a defender la propiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque, como bien se dijo, otras son las acciones judiciales para poder defender la posesión sobre un determinado bien, con algunas modificaciones que el nuevo Código Procesal Civil ha instaurado en relación a las acciones que antes se tenían en el anterior Código de Procedimiento Civil para defender la posesión. ¿Ya? Hemos visto de manera muy cabal la acción reivindicatoria y la acción negatoria, que son las más usadas en el ámbito profesional. Existe una acción más que es la acción confesoria. No es que no sea importante, pero es de las que menos se usa y la vamos a ver para hacer una comparación en las acciones de defensa de la posesión. El día de hoy vamos a abordar uno de los temas que de manera superficial habíamos visto en el tema de modos de adquirir la propiedad. Un tema que siempre está de boga en el ámbito del ejercicio profesional, un tema muy conocido también, muy conocido por las personas, muy tema de conversación, tema de preguntas y todo lo demás. Y es un tema que quizá también ustedes, a medida que hemos ido abordando los temas, han ido preguntando, han ido cuestionando algunos aspectos, y este tema tiene que ver con la usucapión. Vamos a ver qué es la usucapión, cuáles son las clases, cuáles son los casos en los que va a proceder, cuáles van a ser los requisitos que la ley establece, y conforme a ello, con seguridad que ustedes van a ampliar su universo de conocimientos, porque reitero, es un tema que se ve frecuentemente en el ejercicio profesional, ¿no? Es un tema, es una demanda bastante requerida, pero todo tiene que pasar por un buen análisis del abogado, pero también en virtud de todos los antecedentes que el cliente les ponga para poder ver si una demanda de usucapión como un modo de adquirir la propiedad
¿Va a ser viable o no va a ser viable? Hay que ser muy fríos al momento de analizar para ver la mejor manera de poder fijar una estrategia y poder iniciar esta demanda. Es un tema que tiene que ver, conforme ustedes lo saben, con adquirir la propiedad por efecto de la posesión, ¿cierto? No soy el dueño, no soy el propietario de esa propiedad, sino que soy un poseedor que al parecer por el transcurso del tiempo he cumplido con los requisitos señalados por ley. Entonces, desde ese punto de vista, voy a tomar muy en cuenta todos los requisitos que se puedan presentar para poder configurar un buen asesoramiento y, lógicamente, darle un tinte de prosperidad a la demanda que se va a plantear. Hoy quiero invertir un poco el inicio de cada tema. ¿Sí? Vamos a empezar viendo un documental que tiene que ver con la legislación boliviana y específicamente con esta forma o modo de adquirir la propiedad que la conocemos como usucapión. ¿Ya? Para ello voy a compartir el mismo. Ahí está. Y a ver, voy a acomodar la cámara. No sé si va a dar acá o abajo. Abajo creo que va a dar. Ahí. Para ello voy a compartir el audio. Vamos a ir por partes. Va a ser una primera presentación e introducción de unos 5 o 6 minutos para ingresar a analizar nuestro material de apoyo. ¿Ya? Vamos a tomar en cuenta este pequeño documental del doctor José Luis Mamani, que en alguna disertación, taller o seminario se ha presentado sobre el tema de la usucapión de manera específica. Entonces voy a compartir el sonido del documental y para que ustedes tengan pleno acceso al audio, voy a silenciar mi micrófono, pidiéndoles por favor pongan mucha atención. Como les digo, el tema de la usucapión es un tema bastante interesante y además, sobre todo, es un tema que anda de boga en el ejercicio profesional. No hay, estimo yo, consultorio jurídico que no haya visto por lo menos una o más demandas de usucapión. ¿Ya? Entonces, silencio el micrófono y paso a darles el audio de la presentación. Atentos, por favor. Adquirir la propiedad. La propiedad se adquiere por diversos modos. Se entiende por modos de adquirir la propiedad como todo hecho privado cuyo efecto sea la atribución de un derecho de propiedad a un sujeto determinado. Tales hechos pueden ser de distinta índole y naturaleza. Al respecto, podemos hablar de una clasificación, la siguiente clasificación. Está primero el modo de adquirir originario, que es la adquisición cumplida sin que medie relación con un antecesor jurídico transmitente, como ocurre con la ocupación. Por ejemplo, la ocupación de un bien, de un terreno que no tienen dueño. Por ejemplo, sea la res nullus, cosa de nadie, como nos han enseñado en la universidad. El otro modo es la derivativa. Es la adquisición cuya eficacia arranca de un acto de disposición del precedente titular como sucede en la tradición. Esto tiene relación con el artículo 105 del Código Civil que nos dice que el propietario puede disponer, usar, gozar de una propiedad. Y la usucapión, ¿no? Que es un modo del cual vamos a hablar hoy día, es la usucapión. La usucapión es el instituto por el cual el poseedor adquiere el derecho real que corresponde a su relación con la cosa, dominio, condominio, usufructo, uso, habitación, servidumbre y superficie forestal, por la continuación de la posesión durante todo el tiempo fijado por la ley. En este caso, cuando realizamos el trámite de la usucapión y adquiere mediante el proceso ordinario, ¿no? Adquiere el derecho propietario, pues desde el momento de la posesión adquiere también goza de todos los que, de toda la servidumbre, de la superficie, todo en sí, todo lo que le va a dar el derecho propietario. ¿Sabías que hay un truco simple que usan los políglotas para aprender idiomas de manera realmente rápida? Es algo que cualquiera puede hacer una vez que sepa esto.
¿Qué es la usucapión? Es la prescripción adquisitiva, es un mecanismo que permite al poseedor transformarse en propietario con el transcurso del tiempo y su posesión es inatacable. Es decir, que una vez adquirida la propiedad a través de la usucapión, vale decir en este caso la prescripción adquisitiva, el nuevo propietario no puede ser despojado de su derecho. En este caso, ¿qué significa? Que cuando hacemos la usucapión, se sobrepone a todos los mejores. Se puede, mediante la usucapión, cuando se adquiere esta situación, se lo hace pues es como si fuera una inscripción primigenia cuando se inscriben derechos reales y se puede interponer como de mejor derecho sobre todos los otros derechos, ¿me entienden? Esta se puede lograr mediante la usucapión quinquenal o la decenal, que están señaladas tanto en el artículo 134 y 138, ambos del Código Civil. ¿Ya? En cuanto a la usucapión quinquenal, podemos decir, se produce luego de una posesión de 5 años. La usucapión decenal después de 10 años. El artículo 134 del Código Civil indica, en cuanto se refiere a la usucapión quinquenal, que para la usucapión quinquenal se necesita la buena fe, entendida como la adquisición de un inmueble de alguien que no es su dueño, con la transferencia de un título verdadero y sin vicios legales. ¿Ya? Esa es la usucapión de buena fe. Va a decir de que la persona pensando que ha comprado un bien inmueble y del que piense que es el propietario. Lo hace incluso con puede ser con un documento privado, una minuta, lo puede protocolizar y cuando va a registrarlo a derechos reales ocurre que lamentablemente no tiene el registro. Para interponer la usucapión quinquenal, un requisito que dice en el artículo 134 que se tiene que tener eso los voy a leer esa parte, tiene que existir un título, ¿ya? En virtud de título idóneo para transferir. Puede ser necesariamente que tenga un registro preventivo, ¿ya? Necesariamente para interponer la usucapión, que tiene que haber mínimamente un registro preventivo. O puede suceder que por un proceso que se ha realizado por otras personas, que por terceros, se haya, digamos, anulado la partida y se haya quedado sin derecho propietario, ¿no? Entonces también procede en estos casos la usucapión quinquenal. Por eso decimos que la usucapión quinquenal necesita de la buena fe, entendida como la adquisición de un inmueble de alguien que no es dueño con la transferencia de un título verdadero y sin vicios legales. Después de transcurridos 5 años desde la fecha de la inscripción del nuevo título en el registro de derechos reales y de haber poseído el bien por el lapso de 5 años. Debe cumplir la usucapión quinquenal si se trata de una usucapión ordinaria. El actor debe demostrar los 5 requisitos que deben existir coetáneamente, entre los que se encuentra el justo título, ¿ya? Como les decía, un registro, por lo menos un registro preventivo o un anterior registro tal vez anulado o dejado sin efecto por otro proceso, ¿ya? La buena fe sobre todo del poseedor, la posesión continua y pública, ¿no? O sea, esa posesión continua por más de 5 años y pública que ha sido conocido como propietario por todos. No sea suspendida menos interrumpida y el tiempo, y además por el tiempo señalado en la ley. Es decir, 5 años, conforme dispone el artículo 134 de nuestro Código Civil. En cambio, la usucapión decenal o extraordinaria, como le llamamos, o otros le llaman la usucapión de mala fe, se produce cuando simplemente han transcurrido 10 años. Es decir, se adquiere la propiedad de un bien inmueble cuando una persona se encuentra en posesión del bien durante ese tiempo sin interrupción alguna y de forma pacífica, teniendo o no un título. Si no lo tiene, no interesa. Pero esto está señalado en el artículo 138 de nuestro Código Civil. En la actualidad, mediante esta institución prescrita en el Código Civil, se puede concretar en forma más efectiva el principio de la función social que debe cumplir la propiedad establecida en la Constitución Política del Estado, al igual que en el Código Civil.
¿ya? Cuando los terrenos o en cualquier inmueble son abandonados por su verdadero propietario, incluido el Estado, no están ocupados o no sirven a ningún fin específico, se está imposibilitando el acceso a estos terrenos a las personas que necesitan el terreno para determinado fin, que en el caso de los pobladores urbanos constituye simplemente un lugar para construir su vivienda. Esto también tiene relación, por si acaso, con la ley 247, por esa razón he tomado en cuenta este concepto. De una u otra forma, la usucapión ha permitido que muchas familias en las ciudades hayan logrado tener acceso a un terreno y posteriormente a una vivienda. Causas que interrumpen tanto la usucapión como también la regulación del derecho propietario, por si acaso, de la 247, aclarar esto. La interrupción, que anula todo el tiempo transcurrido, lo cual implica comenzar de nuevo. De ese modo se puede expresar que las causas existentes son dos. Puede ser por estas formas que se interrumpen la posesión. Causas naturales. Se asegura que ocurren cuando se pierde o se deja la posesión en forma voluntaria, tal vez por abandono o porque los legítimos propietarios despojan del inmueble a los que antes lo habitaban. En este caso, pues en la naturaleza, por ejemplo, puede pasar tal vez, no sé, eh, un terremoto o tal vez, no sé, otro tipo. Por ejemplo, cuando se vienen, a veces hay aquí en La Paz, en la zona de Cotomoa, se ha bajado todo el cerro, ¿ya? Entonces, muchos bienes, muchos terrenos, muchas casas han sido abandonadas, ¿no? Es de forma natural se puede dar. O también porque la parte, o el propietario, como decíamos, el propietario, en muchos casos, haciendo uso de la fuerza, vuelve a ingresar. En este caso, cuando sucede esto, podemos ser tal vez un interdicto desde cobrar la posesión, en cual el requisito importante es de que haya por lo menos poseído un año, ¿ya? Después, las causas civiles se dan cuando quien pretende usucapir es citado con un decreto u orden de abstención dictada en una demanda judicial, siendo un proceso ordinario, por ejemplo, de reivindicación, ¿no? Cuando el propietario que interrumpe la posesión es cuando le puede ser al poseedor del terreno, lo demanda con le interpone en contra del mismo una demanda puede ser de reivindicación o penal o cualquier otro tipo de procesos, ¿ya? Entonces interrumpe esta posesión. Entonces, una vez que ha cesado la Doctor, no la escucho bien, va a interrupción, una vez que se ha calmado esta situación, se vuelve a computar desde ese momento. Un poquito hablaremos de la etimología de la palabra usucapión. La palabra usucapión proviene del vocablo latino usus, que significa usar una cosa, y de la voz latina de la voz capere, que equivale a tomar o apoderarse de algo. Por otro lado, también podemos hablar, el profesor Osorio menciona que la usucapión es el modo de adquirir el dominio de una cosa por haber pasado el tiempo que las leyes señalan para que pueda reclamarle su anterior y legítimo dueño. Por eso podemos decir que la usucapión es un castigo, ¿no? De lo que hemos leído en cuanto se refiere a la función social. Es un castigo al propietario que no ha ejercido su derecho propietario, ¿ya? Los efectos de la usucapión. Se generan dos efectos. El efecto directo de la usucapión es, como se ha visto, la adquisición de la propiedad por parte del usucapiente. El efecto indirecto es la pérdida del derecho de propiedad por parte del anterior titular y, como consecuencia, la imposibilidad de ejercitar por su parte la acción reivindicatoria. En muchos casos se ha visto en la práctica que cuando los propietarios, cuando regresan, por ejemplo, ven que ya está poseyendo su terreno o su bien otra persona, siempre van a hacer la demanda de reivindicación. Si ha pasado más de 10 años, se puede reconvenir por usucapión. Y ahí la usucapión le va a ganar a la reivindicación y al mejor derecho, por si acaso. Etimología de la palabra posesión. El término deriva de la voz latina possessio, que a su vez proviene de possidere, palabra compuesta del verbo sedere y del prefijo pos, que significa poder sentarse o fijarse de acuerdo a su etimología. Esta situación lo entendieron los humanos por posesión, un estado de hecho por medio del cual una persona tenía una cosa en su poder y disponía de ella según su voluntad, como lo haría un propietario. Ya se vale
La prescripción adquisitiva ya estaba desde Roma, ¿no? Definiremos una definición de lo que es de posesión. Savigny manifiesta que la posesión es una relación de estado que da a una persona la posibilidad física actual, inmediata y exclusiva de ejercer actos. Vamos a hacer una pequeña diferencia entre lo que es la posesión y la detentación, ¿ya? Aclararse en este sentido. Un detentador, ¿no? Puede ser un inquilino, un anticrisista, un usufructuario, no puede cambiar no se puede cambiar directamente a la posesión. O sea, vale decir, para acceder al usucapión o la regulación del derecho propietario, la persona que quiera realizar estos institutos tiene que ser poseedor. Por eso es importante que hay que diferenciar en esto. La posesión nace como un poder de hecho. La detentación nace como un poder de derecho que le ha dado, vale decir, el propietario le permite usar, gozar, ¿no? al inquilino, al anticresista de su propiedad. En sentido estricto se ejerce en la posesión, en sentido estricto se ejerce sobre la cosa ajena, ¿ya? También en la detentación se ejerce sobre la cosa ajena, pero con permiso del propietario. Sus elementos son dos, el corpus y el ánimos, ¿no? En la posesión. En tanto, en la detentación tiene un solo elemento, el corpus, ya que solamente usa el bien inmueble. En la posesión, su efecto principal es la adquisición de la propiedad a través de la usucapión o por el paso del tiempo, ¿no? En tanto, en la detentación no produce ningún efecto jurídico con el paso del tiempo. Tiene que cambiar esa calidad, ya sea de detentador a poseedor si quiere acceder al usucapión. ¿Y cómo puede acceder a esa situación? Pudiera ser de que, digamos, ha entrado como un inquilino anticresista, pues el anticresista, y le dice, el propietario no le puede devolver el dinero y le dice, mira, te lo venderé la casa. Sobre lo que te tenía que devolver el anticresista, dame otro monto, un monto más económico. Entonces pueden realizar un documento privado y tal vez el que era anticresista dice, en este momento no tengo todo el dinero, pero te voy a deber una parte. Y hacen un documento ya. Con ese documento ya está cambiando de detentador a poseedor. Puede haber ese cambio, ¿no? Pero si no hay esa situación, sigue teniendo la calidad de detentador, ya hasta que se cambie esa situación. Por lo cual... Bien, chicos, hasta ahí. Fuera de haber visto los aspectos más relevantes sobre lo que es la usucapión, también se ha hecho una especie de retroalimentación de lo que es la posesión. ¿Esto para qué? Para ver y conocer la importancia de que la base de la usucapión, también llamada prescripción adquisitiva, como habíamos explicado, es la posesión. ¿Sí? Definitivamente. De ahí que para incoar o pretender demandar la usucapión como una forma o modo de adquirir la propiedad en base a la posesión, tengo de primera mano que cumplir con los requisitos que manda la posesión. Como abogado debo analizar si concurren los 4 requisitos de la posesión, porque si falta uno de ellos o tengo una duda razonable sobre uno de ellos, es mejor pensar bien si mi demanda de usucapión va a proceder o no va a proceder. Segundo, en el documental han visto 2 clases de usucapión, la quinquenal y la decenal. Aunque en realidad hay una tercera que es la usucapión trienal prevista en el Código Civil, ¿cierto? Independientemente de los efectos jurídicos, que no es otro en la usucapión que el adquirir el derecho de propiedad. Y
También hemos visto un cuadrito en el que se hace la diferencia entre lo que es la posesión y lo que es la detentación. Aspectos que para cada uno de nosotros ha quedado claro cuando hemos abordado el tema, ¿cierto? ¿Algún comentario, alguna curiosidad en el documental de estos minutos que han podido ver? ¿Alguien quiere decir algo? Nadie. Entonces está clarísimo, ¿cierto? Bien, vamos a mantener la cámara ahí. Bien, entonces abordemos con nuestro material de apoyo, un poco de manera más ordenada. Vamos a empezar por establecer que la usucapión es un modo o es una forma de adquirir la propiedad. ¿Sí? Está dentro de los modos y formas de adquirir la propiedad que en su momento lo hemos visto. Ahora, etimológicamente hablando, la palabra usucapión proviene del vocablo latino usus, conforme lo han visto, que significa usar una cosa, y de la voz capere, que equivale a tomar o apoderarse de algo, de alguna cosa. Juntas estas palabras, ¿sí?, van a formar un significado de querer usar y apropiarse de algo, pero en calidad de propietario. ¿Ya? Usus y capere. Bien. Les pido por favor que tengan a la mano el Código Civil porque vamos a ir concordando con el Código Civil. Bien. ¿Cómo conceptualizo o cómo se conceptualiza a la usucapión? El profesor Argüello, tratadista en Derecho Civil, señala que la usucapión es una institución definitivamente conocida por los romanos desde la promulgación de la ley de las 12 tablas con la denominación de usucapio. Así se denominaba en el derecho romano. Y posteriormente se la denominó como prescriptio longi temporis, que quiere decir prescripción en el tiempo, para luego establecer que la usucapión también se denomina prescripción adquisitiva. ¿Sí? Aquellas en el derecho romano dos formas de prescripción adquisitiva, en el momento en el que Justiniano compila el Juris Corpus Civiles, ¿no?, se fusionan y crean, generan, configuran un solo instituto jurídico que se va a conocer como usucapión. Esto quiere decir que en el derecho romano, ¿sí?, la legislación del derecho romano tomaba por un lado a lo que conocemos o conocían como usucapio y por otro lado tomaba como prescriptio longi temporis, que básicamente es prescripción adquisitiva. Y a medida que se va dando el desarrollo de la compilación y ordenamiento de las normas, ¿sí?, tanto la usucapio como la prescriptio longi temporis se fusiona en una sola, llamada usucapión o prescripción adquisitiva. ¿Ya? Bien. ¿Qué disponía el Código Civil Santa Cruz? Nuestro primer Código Civil en Bolivia, ya por 1831 al 39, si mal no recuerdo. Por eso se lo denominó Código Civil Santa Cruz. Porque ya en el Código Civil Santa Cruz se realizaba el estudio de la prescripción adquisitiva.
Y también se tenía la figura jurídica de la prescripción extintiva. Ya allá en el artículo 1512 al 1516 del Código Civil Santa Cruz. Ahora bien, tanto la prescripción adquisitiva como la prescripción extintiva como institutos jurídicos, ¿sí?, no trataron, no dilucidaron, no abordaron por separado la prescripción extintiva, ¿sí?, sino que establecieron que tratándose de obligaciones se podía aplicar la prescripción extintiva, liberatoria además, ¿no?, en virtud de que un deudor quedaba liberado durante un cierto tiempo, ¿cierto? Esto se daba cuando el acreedor, por algún descuido, negligencia, desconocimiento, no había generado el inicio de algún reclamo o de alguna medida judicial para que se cumpla con el pago de esa obligación. En ese entonces, los plazos para ambas prescripciones no siempre eran coincidentes, ¿sí? Y no existían prescripciones abreviadas en materia de usucapión. Esto en el Código Civil Santa Cruz. Bien. En nuestro Código Civil actual, la usucapión está prevista en el artículo 134 al 139. El 134 les habla de la usucapión quinquenal y el 138 les habla de la usucapión decenal. Por lo que tratándose de bienes inmuebles, esto es muy importante, cuando se trate de bienes inmuebles, vamos a tener la idea de que dos tipos de usucapiones podrían concurrir: la usucapión quinquenal y la usucapión decenal. ¿Ya? Más adelante veremos que tratándose de bienes muebles, se puede aplicar también la usucapión trienal, pero más adelante. Ahora, hemos explicado de manera muy sucinta y detallada qué significaba prescripción, ¿cierto? Hemos explicado también de manera muy detallada lo que es la prescripción extintiva y la prescripción liberatoria. ¿Quién podría decirme qué entendemos por prescripción? ¿Qué es la prescripción? Adelante, María Alejandra Herrera, levantó la mano. Buenas noches, doctor. ¿Se podría decir que prescripción es perder un determinado derecho por no hacer uso de este durante un determinado tiempo? Muy bien. Es lo que sucede en el caso de las Muy deudas. bien. Sí, esa es la prescripción. Dicho de manera muy objetiva, es perder un derecho por no hacer uso de este o por no ejercerlo en un determinado tiempo que la ley establece. No ejerzo mi derecho, he perdido. Y el efecto jurídico de estas prescripciones pueden ser extintivas o pueden ser liberatorias, ¿cierto? Extintivas para él que ha descuidado el derecho. Liberatorias por aquel que tenía la obligación de cumplir, ¿cierto? Lo libera. De ahí que la prescripción es un modo también de adquirir la propiedad, porque tiene que ver con acciones referentes a derechos patrimoniales. Y como no ejerzo mi derecho sobre un determinado bien por el transcurso de cierto tiempo, tratándose de bienes inmuebles, va a aparecer la usucapión. Y va a aparecer la usucapión como un modo de adquirir la propiedad. ¿Sí?
Y nos va a dar los medios y nos va a decir, para adquirir esta propiedad por medio de la usucapión, en primera instancia se debe cumplir con las reglas de la posesión. ¿Y quién me dice cuáles son los elementos constitutivos de la posesión? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda cuáles son los elementos constitutivos de la posesión? En el documental también nos mostraron. Adelante, Alejandra. Los requisitos de la posesión, ¿verdad, doctor? Los elementos constitutivos de la posesión. Perdón, el corpus y el animus. Muy bien. ¿Y cuáles serían los requisitos, María Alejandra? Los requisitos Sí. son una posesión pacífica, pública, inequívoca y continua. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Muchísimas gracias. Entonces, ingresando a la usucapión y analizando la denominación prescripción adquisitiva, nos está diciendo en términos claros que como el propietario no ha ejercido su derecho durante 10 o más años, ese derecho ha prescrito. ¿Cómo ha prescrito? Perdiendo el propietario el derecho sobre ese bien y adquiriendo el derecho propietario quien haya fungido como poseedor durante 10 o más años. Pero fuera de solo el tiempo, existen ciertas formalidades que el que va a demandar una usucapión para hacerse propietario de un terreno va a tener definitivamente que cumplir. ¿Sí? Y una de estas condiciones para cumplir requisitos de la usucapión tiene que ver con los elementos constitutivos de la posesión. Por eso cuando abordamos la posesión en clases anteriores les dije, pónganle especial atención porque vamos a volver a hablar de este tema. Y hoy lo estamos haciendo. Usucapión decenal, también llamada extraordinaria. Cuando hablemos de la usucapión decenal, decena 10, ¿cierto? Estamos hablando del requisito del tiempo. Estamos hablando de la duración de la posesión por parte del poseedor, que seguramente va a ser una prueba presentada, ¿no? Estamos hablando de que nadie lo ha venido a perturbar, él está en posesión material y anímica espiritual de ese bien, por tanto su posesión ha sido pacífica, no ha ingresado con violencia, ¿cierto? Pacífica, ha sido pública, todos lo conocen, ha sido continua, ¿cierto? Y ha sido inequívoca. Entonces, cuando veamos la palabra usucapión decenal, automáticamente nos debe llevar a la idea de que algún mandado, algún mensaje que traduzca que un poseedor está en posesión de un bien durante más de 10 años. Y por esa posesión durante más de 10 años en la doctrina se hace ver que el poseedor está adquiriendo la propiedad del inmueble por el solo hecho de haberla poseído sin interrupción, de forma pacífica, pública e inequívoca. ¿Ya? Vamos a hacer una cosa, chicos. Estamos llegando al final de la primera. Antes de que se nos corte, por favor, acá hago un alto y les vuelvo a pasar el link en 2 segundos, ¿ok? Está bien.